Buenos días. En este pequeño video vamos a dar una explicación sobre el reporte Chaos 2015, que es un análisis sobre proyectos y digamos qué metodologías se utilizaban en ciertos proyectos y la viabilidad, qué tan rentables fueron y comparándolos con diferentes contrastes, como sería la duración del proyecto, el tamaño del proyecto, la cantidad de personas implicadas en el proyecto y cómo fueron las viabilidades en el caso. Eh, el informe Chaos 2015 es un conglomerado de información de ejecuciones de proyectos que inició en los años 1994 y a la fecha que salió este reporte, que es un conglomerado de los últimos 5 años previos, y por eso se llama del 2015, pero es el Chaos, es la versión gráfica o como más organizada visualmente que se visualiza. El conglomerado era el número 21, que en principio vendría a ser del 2014 al 2009, en proyectos, en la gerencia de proyectos. Acá podemos ver, digamos, el tema financiero, cómo les fue, cómo les fue a muchos proyectos a nivel financiero, a nivel de tiempo y a nivel de objetivos. Mm, Muchas veces nos damos cuenta que el tema financiero siempre es una limitante y que, digamos, usualmente se puede generar desfases en los presupuestos y eso pues a la larga va a puede generar atrasos o costos extras que pues no se habían planteado. Si los proyectos fueron entregados a tiempo, em, en estos reportes podemos identificar que muchas veces los reportes no se entregan a tiempo, digamos las aplicaciones, los desarrollos, el proyecto en general siempre tiene problemas, siempre es problemático resolver porque usualmente los seres humanos tenemos una mala percepción del tiempo y por eso usualmente tomamos malas decisiones y como nos muestra acá en el informe, solo el 40% de esos proyectos fueron entregados a tiempo, lo cual es un índice bastante preocupante pero normal. Digamos, es muy usual que hayan atrasos en los proyectos, es terriblemente usual, pero allá uno empieza a identificar, pues, por qué, o digamos, qué es lo que ocasiona estos tipos de atrasos. Los targets es el objetivo que estamos dando. Siempre se llega a un objetivo, siempre resolvemos la necesidad del cliente y increíblemente en el 54% de las veces no queda satisfecho o el cliente o el que crea la aplicación. Y eso pues es algo muy curioso que digamos no se le dé una solución completa digamos al cliente. Bueno, acá evaluamos, tenemos unos elementos que es el valioso, en objetivo y satisfacción. ¿Sí? Acá podemos ver una traza del 2011 al 2015 donde tenemos los correctos son como los success, como los exitosos, y nos damos cuenta que es muy sobre el 30, sobre el 29, que son muy pocos proyectos los que realmente son exitosos. Los que generan desafíos son los que quedan como en un limbo, como, pues sí llegamos a un objetivo, sí era más o menos lo que queríamos, pero como que no quedamos conformes. Y los fallidos es donde el proyecto falla totalmente. Y pues esto nos muestra ese tipo de métricas. Más adelante vamos a ver una gráfica un poco más extendida. Acá, digamos, dependiendo del proyecto, podemos identificar eh, qué tal usualmente son los proyectos. Porque si uno se da cuenta, entre el proyecto sea más pequeño, es más fácil hacer que el proyecto sea exitoso. Entre más grande sea, son muchas más las variables que toca tener en cuenta. Eso hace que el nivel de complejidad del proyecto se incremente. Entonces el nivel de calidad, al ser un proyecto tan grande, mantener una buena calidad es más difícil por el tema técnico.
Entre más grande sea el proyecto, más problemas tiene usualmente. Porque pues trabaja con mucha más gente, está enfocado a una solución más grande. Entonces nos damos cuenta que los exitosos son muy pocos en comparación de los proyectos pequeños. Listo. Acá podemos ver que en base a la industria pueden haber ciertas variaciones, digamos, de qué tan exitosos son los proyectos, pero en general son muy parecidas las cifras. Digamos, es muy triste ver, digamos, como las de gobierno, que sean tan pocos los exitosos. Quiere decir que, digamos, los proyectos desde un inicio puede ser que no hayan sido bien planteados porque no tomaron bien requisitos, no tomaron bien la información y eso puede llegar a que haya un desfase ahí porque en la mayoría de los otros ramas tiene un mayor grado de aceptación. Eh, Listo, sigamos. Acá pues podemos ver que, que no siempre, digamos, pues acá es como un conglomerado a nivel Norteamérica, Europa, Asia y el resto del mundo. Y uno se da cuenta que, digamos, Norteamérica en principio tiene como una buena estructura para generar que sean correctos, que sean exitosos los proyectos. Pero en general trabaja cifras similares, ¿sí? En fallidos trabajan cifras súper similares. Lo que quiere decir es que en la parte del desafío, en lo inconformidad que están creando, un gran porcentaje, o sea, la mitad de los proyectos, o un poco más de la mitad de los proyectos, siempre generan dificultades, o no siempre queda exitoso al 100%. Acá miramos como un conglomerado donde se desglosa más como ¿qué pasa si hacemos proyectos con ágiles y en cascada, ¿no? El ágiles es un feedback constante, eh, una retroalimentación más informativa, más grata. La cascada es lineal, es como tengo que acabar algo, alguien tiene que acabar una tarea para que otra tarea siga. Y ahí nos damos cuenta que en los ágiles nos brinda un gran margen de corrección, ¿sí? Nos brinda grandes márgenes donde el ágil por grandes, a veces por goleada como en proyectos medianos, puede ser muchísimo mejor que en cascada. ¿Por qué? Porque es que en cascada la idea es que uno debe definir todo el proyecto antes de arrancar. Y en el ágiles está la flexibilidad de uno poder irlo modificando a cómo va a ir avanzando. Acá hicimos un pequeño conglomerado. Encontré información del reporte del 2020. Está complicado porque aparentemente ya tienen como privatizada esa información, no es tan pública. Uno encuentra información, pero tocaría pagar por ella. Entonces fueron unos pequeños screenshots de los que podemos sacar información. Y ya nos damos cuenta, en un pequeño detalle, que los correctos subieron un poquito, subieron 2 puntos. A lo largo de este tiempo subió la eficacia de los proyectos. El desafío, digamos los complejos, subió un poco, pero los fallidos bajaron. No, miento, los fallidos se me mantuvieron. Bueno, acá están las referencias de donde escribimos esto. Muchísimas gracias. Cualquier comentario en los comentarios. Muchas gracias.